Hola amigos, bueno, en este video quería hacer una crítica a dos youtubers que yo sigo, que me parecen bastante buenos. Bueno, son expertos en geopolítica y en economía. Oscar Vara, experto en economía y geopolítica, y Juan Ramón Rayo también, gran analista. Me parece que tiene un magíster en economía. Y bueno, lo sigo y aprendo bastante. Felicito por sus canales. Realmente me mantiene muy informado sobre la actualidad, lo que pasa en el mundo, en Europa, en Estados Unidos. Realmente tiene una visión bastante amplia. Pero quiero hacer una crítica a ambos youtubers o que me explicaran por qué respecto al asunto de que debido a que no hay una declaración de guerra hacia Rusia, no se puedan tomar ciertas acciones que corresponderían a una situación de guerra, ah, porque para mí es obvio que hay una guerra con Rusia, aunque no sea declarada. Es como evidente, hay una guerra económica, hay una guerra indirecta, se le está pasando armamento a un país para que elimine soldados de Rusia. O sea, si eso no es una agresión indirecta y no corresponde a una guerra, ¿qué es? Bueno, pero mi comentario va más que nada, em, por ejemplo, lo que dijo Oscar Varas respecto a las reservas de Rusia que no pueden ser confiscadas, que no pueden ser expropiadas, porque no hay una declaración de guerra con Rusia. Y bueno, también había dicho Juan Ramón Rayo respecto a que no se podía censurar RT. Bueno, también Rusia hizo lo mismo con DW y otros canales, porque precisamente la misma versión, la misma justificación que no había una guerra con Rusia. Y la verdad es que es evidente que no puede haber una guerra con Rusia o una declaración de guerra con Rusia porque Rusia tiene armamento nuclear y Estados Unidos también. Una declaración de guerra llevaría al uso de armamento nuclear. Por eso se evita un conflicto directo. Por eso nunca hubo una guerra con la Unión Soviética. Entonces es evidente de que no se declara la guerra por eso, pero hay una guerra. Entonces, parecían que fueran realmente un argumento de abogados, que los abogados siempre tratan de buscar el resquicio legal, aunque se escape del espíritu de la ley. ¿Ya? El espíritu de la ley sería ese el objetivo de que realmente hay una guerra, pero no es una guerra directa debido a esto de que tienen armamento nuclear. Pero me gustaría preguntarle entonces a Oscar Varas si no se quiere eh, confiscar los bienes, las reservas que tiene Rusia en el extranjero. ¿Quién va a pagar el gasto de la reconstrucción de Ucrania? ¿Va a ser Europa? Eh, ¿Va a ser Estados Unidos? ¿O van a ser los pobres ucranianos que le han destruido su economía? Entonces quisiera preguntarle a Oscar Vara si no va a ser Rusia quien va a ser que va a pagar los gastos de la reconstrucción de Ucrania. Ellos mismos. A mí me parece que es algo bastante injusto de que Ucrania tenga que pagar gastos de cosas que no es culpa de Ucrania. Debería ser Rusia, ¿no es cierto? Entonces, para asegurarnos que sea Rusia, ¿por qué no confiscar esos bienes y pasárselo a Ucrania? Y como digo, para mí es perfectamente legal porque es una guerra. Llámale guerra indirecta, llámale tercera guerra fría, pero es una guerra. Que no se haya declarado no quiere decir que no sea lo que es. Es como que mi casa se estuviera quemando y me quedo en casa nomás porque no se ha declarado que es un incendio. No han llegado los bomberos, me han dicho que es un incendio. No tiene sentido.
Entonces me parece bastante raro que, porque estas personas son muy inteligentes, entonces de repente hay ciertos juicios que me quedan pensando, la verdad, ¿por qué no? Suena como que fueran abogados. Ahí sí son abogados, ahí la entiendo, porque buscan el resquicio legal y son cuadrados, porque... Pero evidentemente el espíritu de la justicia eh, tiene que escapar a ciertas normativas, a ciertos protocolos, porque no sería justicia siempre, es como evidente. Am, bueno, respecto a la censura de RT, yo estoy de acuerdo porque RT pasa a ser ya un medio no periodístico, sino un medio propagandístico que apoya a la invasión de Ucrania. Entonces ya deja de ser un medio periodístico y es propagandístico. No es periodismo. Entonces se está eliminando un factor de guerra. Hay que eliminar la propaganda del enemigo, porque es una guerra. Que no hay una declaración formal no implica que no deje de ser una guerra. Entonces hay que confiscar esos bienes para ayudar a la reconstrucción de Ucrania, porque no creo que tenga que pagar esa reconstrucción en Europa, o lo tenga que pagar Estados Unidos, o los pobres ucranianos que le han destruido su economía, tengan que pagar los gastos de la reconstrucción de Ucrania. Bueno, ese es mi comentario, esa es la crítica, pero quiero recomendar que se suscriban a sus canales, a Oscar Vara y a Juan Ramón Enrayo. Son excelentes analistas políticos, personas geniales, con una gran visión respecto a todo lo que está pasando actualmente y yo siempre lo sigo para mantenerme informado de lo que está pasando en Ucrania sobre todo y en el mundo en general respecto a todo lo que está produciendo la pandemia, la guerra, la inflación, el costo del petróleo, todo eso, ellos lo manejan bastante bien, ellos son un experto. O sea, mi crítica, no quiero ser un arrogante, pero es mi crítica porque realmente para mí no tiene ningún tipo de sentido de que se diga que como no se ha declarado una guerra, no se tenga que confiscar cosas que son de Rusia para ayudar a Ucrania. Eso me parece realmente ya está fuera de ética, me parece. Y realmente quisiera una explicación entonces de dónde va a salir el dinero para la reconstrucción de Ucrania si no va a salir de las divisas que se incautaron a Rusia o que están congeladas. Me gustaría saber esa respuesta. Y bueno, ah, bueno, le digo que aunque una cosa no sea declarada formalmente, no implica que deje de ser ya una guerra. Es como que, bueno, Japón atacó a Estados Unidos, entonces no es una guerra hasta que Estados Unidos le haya declarado la guerra a Japón. O sea, eso ya es como un punto aparte respecto de lo que ya estaba pasando, ¿no? Hay una guerra, no se necesita declararse y además nunca se va a declarar debido a lo que había dicho porque hay armamento nuclear involucrado y se quiere evitar ese tipo de enfrentamiento. Por eso nunca se llegó a una guerra nuclear durante la Guerra Fría y ahora menos. Así que por eso nunca va a haber una declaración de guerra formal. Eso es imposible. Entonces, si nunca va a haber una declaración de guerra formal, Rusia puede hacer lo que quiera, puede invadir lo que quiera y no se le puede aplicar las sanciones porque no hay una declaración de guerra. Eso es como... no tiene sentido para mí. Así que me gustaría una explicación, no sé, alguien que me lo diga, porque eso ya es como un resquicio legal de un abogado mañoso, la verdad. Decir, oh, no se puede hacer esto porque no hay una declaración formal. Eh, y el espíritu de la ley es el dolo, la intención. Y, por supuesto, eh, el sentido común, o sea, es como, claro, hay una guerra y a Rusia hay que aplicarle todo lo que corresponde cuando un país entra en guerra
invadiendo a otro. Así que quería decir eso. Y bueno, muchas gracias. Y por supuesto recomiendo que se suscriban a los canales de Oscar Varas y a Juan Ramón Rayo. Que tengan buenas noches.